Buenos días para todos. Les damos la bienvenida al seminario virtual y presencial Reforma Tributaria. Para nosotros es muy grato que hayan aceptado esta invitación realizada por Tower Consulting Worldwide, SAS. Para quienes están por primera vez, en una de nuestras charlas queremos hacer una breve introducción de nuestra firma Tower Consulting Worldwide, SAS. Esta es una firma de consultores y asesores empresariales que tiene 30 años de experiencia en el mercado y en el sector, contribuyendo en el desarrollo de numerosas compañías nacionales y extranjeras en diversos sectores de la economía. Nuestra compañía cuenta con un personal profesional multidisciplinario y altamente capacitado para brindar soluciones tributarias, jurídicas y auditorías a sus clientes de forma comprometida, ética, eficaz e innovadora. En este espacio, Tower Consulting promueve actualización en temas de interés, teniendo en cuenta que los clientes actuales y potenciales son su razón de ser. El día de hoy nos acompañan el doctor Camilo Torres Romero, socio presidente de la firma. El doctor Camilo Torres, socio presidente de la firma. El doctor Camilo Torres, socio gerente general. La doctora María Paula Rueda Mantilla, gerente legal y de impuestos. Y el doctor Carlos Andrés Gómez, supervisor de impuestos y de servicios empresariales. A continuación, presentamos el orden del día que se desarrollará en la mañana de hoy. De 8:30 de la mañana a 9:20, presentación a cargo del doctor Camilo Torres Romero. 9:20 a 10:10, presentación a cargo del doctor Camilo Torres. De 10:10 a 10:30 tendremos un break. De 10:30 a 11:20, presentación a cargo de la doctora María Paula Rueda Mantilla. De 11:20 a 11:10 del mediodía, presentación a cargo del señor Carlos Andrés Gómez. De 12:10 a 12:30 tendremos una ronda de preguntas. Quiero recordarles que en la ventana del chat del evento encontrarán dos links, uno para realizar el registro de su asistencia y agradecemos sea diligenciado, ya que con esta información se realizará el envío de las memorias del evento a través del correo electrónico. El otro link es para realizar la evaluación del evento al finalizarlo, ya que para nosotros es muy importante conocer su opinión. Cabe resaltar que la transmisión del evento la encontrarán en diferido en nuestro canal de YouTube y la página web. En los próximos días allí ustedes podrán encontrarlo. Ahora damos paso al seminario de la reforma tributaria. En este momento nos acompañan también virtualmente ya más de 80 personas y seguirán siendo añadidas más. Muchísimas gracias. Para iniciar, quiero hacer la presentación del doctor Camilo Torres Romero. Dando inicio a la agenda programada para el día de hoy, invitamos al doctor Camilo Torres Romero, abogado tributarista y contador público de la Fundación Universitaria San Martín, administrador de empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en Derecho Económico de la Universidad Javeriana, magíster en Fiscalidad Internacional en la Universidad Internacional de La Rioja de España, especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia. Ha realizado las siguientes publicaciones en la revista Legis. Revista Legis número 91, agosto del 2022. Publicación Hipótesis del negocio en marcha. Revista Legis número 88 de diciembre del 2021. Publicación Aspectos contables y tributarios de los inventarios. Revista Legis número 82, junio de 2020.
Publicación, contrato de compraventa, aspectos legales, contables y tributarios. Revista Legis número 76 del 2018. Publicación, la conciliación fiscal según la ley 1819 del 2016 y el control de detalle. Revista Legis número 80, diciembre de 2019. Publicación, aspectos legales, contables y tributarios del contrato de cuentas en participación. En su ejercicio profesional, por casi 44 años en los sectores público y privado, lapso durante el cual ha sido asesor tributario y revisor fiscal de varias empresas nacionales y multinacionales. Ha estado vinculado a las siguientes instituciones. Socio fundador presidente de Tower Consulting Worldwide SAS, actualmente. Nestlé de Colombia S.A., jefe Departamento de Impuestos y Seguros para Colombia y países de la Comunidad Andina de Naciones. Deloitte & Touche, socio de impuestos. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, asesor del director de impuestos y otros cargos relacionados con la actividad impositiva durante 15 años. Experiencia docente. Profesor de planeación tributaria e impuestos sobre la renta por más de 20 años en los diferentes programas de pregrado y posgrado en las siguientes universidades: Universidad de los Andes, Universidad Santo Tomás, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad del Rosario, Corporación Universitaria de Ibagué, Universidad Central, Universidad Gran Colombia y Universidad San Martín. Damos paso al doctor Camilo Torres Romero. Sean bienvenidos, realmente me siento muy complacido de poder dirigirme a ustedes, a ese auditorio con el que siempre me gusta compartir. En el nombre de Dios, estar aquí y dar gracias por permitirnos nuevamente volver a reunirnos y hablar de estos temas que nos atañen y nos agradan a todos, que a veces nos disgustan y nos rayan. Yo no sé si hay una alteración en el sonido, ¿la hay o no? ¿O está bien? Ok, ¿ahí me oyen? Bueno, listo, sigamos. Entonces, dando gracias al Espíritu Santo, vamos a iniciar. Yo en mis exposiciones siempre empiezo con una o dos frases alusivas al contexto de lo que vamos a explicar y a decir. En este caso, dada la reforma tributaria y dadas las circunstancias en que vive el país y dada la elección del nuevo presidente y todas las cosas que se suscitaron alrededor de eso, encontré estas frases. Dice, Dios le da a cada pájaro su lombriz, pero no se la pone en el nido. Entonces, eso es muy importante que reflexionemos en eso, porque a lo largo de esta disertación vamos a ver que realmente casi que lo que se hace es ponerle la lombriz en el pico a las aves. Y la otra es, la igualdad de oportunidades significa la misma oportunidad que tenemos para ser desiguales. Todos tenemos la oportunidad de ser desiguales. Sí. Me ha correspondido presentar a mí lo que es la exposición de motivos. La exposición de motivos de un proyecto de ley, casi nadie se mete con eso. Todo el mundo arranca del articulado del proyecto de ley. Y si necesitan alguna referencia, pues eventualmente se va a la formación de la ley, a la exposición de motivos, a los debates en el Congreso, para tener una interpretación mucho más armónica y mucho más realística de lo que se quiere. A mí, por lo general, siempre me gusta empezar por la exposición de motivos, porque en la exposición de motivos se plasma todo aquello que el legislador, el nuevo legislador, quiere sobre ese tema. Es decir, que si uno entiende la exposición de motivos y la estudia, casi que tiene el tema por lo menos comprendido. Y las sutilezas
que tenga que ver, pues las mira en el articulado que fue propuesto y después de cómo salió la ley, que normalmente no salen igual. Entonces, digamos, esta exposición de motivos fue un poco compleja poderla dilucidar. Yo les quiero contar que es un paquete de 85 páginas, tamaño oficio. Es todo lo que hay ahí. Y hay mucha repetidera y hay mucha, digamos, ausencia de sustentación de fuente. Eso, pero yo no les voy a hablar de eso, porque el tiempo no me da. Simplemente la exposición de motivos está dividida en 6 capítulos. ¿Sí? Este es el plan temático, eso es lo que desarrolla. El capítulo 0, la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social, que es toda una introducción, y en esa introducción hay varias cosas que son valiosas de mirar. El capítulo 1, el papel de la política tributaria para mejorar la dignidad humana. El 2, la estabilidad fiscal como pilar de la política económica. El 3, el diagnóstico de la estructura tributaria en Colombia. El 4, la propuesta de reforma tributaria. Y el 5, efectos fiscales macroeconómicos y sociales de la reforma. Yo me voy a referir en concreto al 1, 2 y 3 y al 5. Porque lo que tiene que ver con el capítulo 4, que es el proyecto de reforma, pues lo van a exponer mis compañeros de panel. Entonces, simplemente a mí me corresponde hablarles a ustedes de la tributación de regalías, o sea, de qué pasa con las regalías y la tributación de los minerales, oro, carbón y petróleo, después de que yo termine mi exposición. Sigue. Si uno empieza a mirar, uy, te fuiste muy adelante. Vamos a ver, después de este, ¿cuál sigue? Ok, aquí, vuelve uno. Aquí es el detalle, para quien quiera estudiar esto, de cómo está descompuesto cada uno de los capítulos, de qué trata. Eso está en el documento. Entonces, habla de que en el capítulo 1, el papel de la política tributaria para mejorar la dignidad humana. Y lo descompone en otros 3 subcapítulos: un sistema tributario progresivo, equitativo y eficiente, tributación para la justicia social en un contexto de pobreza, desigualdad e inseguridad alimentaria, y la política tributaria juega un rol fundamental para el combate de la pobreza y de la desigualdad. En el siguiente no hay subcapítulos, no hay acápites. En el número 3, que es hasta donde yo voy, sí hay. Diagnóstico de la estructura tributaria colombiana, las personas naturales, la erosión de la base gravable del impuesto de renta de personas naturales, la detracción de costos, rentas exentas pensionales y rentas no gravadas, equidad vertical y horizontal. Continúa. El otro. Aquí ya entra el tema de lo que van a tratar mis compañeros de panel, zonas francas. Ellos, no me voy a detener en todo esto porque se me acaba el tema, pero si ustedes quisieran verlo, lo van a encontrar así. Van a encontrar el detalle bueno, a mí me toca deducibilidad de regalías, impuesto a las exportaciones, petróleo, carbón y oro, y los otros impuestos los van a mirar otros compañeros. Sí. El día sin IVA y el régimen simple de tributación, bueno. Después, bueno, yo creo que vamos a obviar todo este plan temático. Ustedes lo pueden mirar, ahí está perfectamente ordenado, perfectamente discriminado. En mis diapositivas, cuando yo empecé a preparar este trabajo, me dijeron, usted tiene 50 minutos. Y cuando me dijeron que yo tenía 50 minutos para hablar con ustedes, yo ya iba a la diapositiva número 70. Y no había acabado. Iba como en el 4 algo. Entonces tocó hacer un plan recorte, lo que llaman en el ejército una Schuller, para poder reducir más o menos a unas 30 diapositivas. Entonces vamos a dar por sentado que todo esto lo vimos. Y vamos a entrar en materia, ¿vale? Todo esto ya lo vimos, vamos a entrar en materia. Ok, sigue. Entonces vamos a empezar, antes hay una introducción. Bueno,
había una introducción. Esa introducción sustancialmente dice lo siguiente, puede que aparezca más tarde, en otra diapositiva que esté mal interpuesta. Pero, a ver, yo a veces me pongo emotivo y quiero que me disculpen, pero voy a hacer un símil acá. La introducción con el que empieza este proyecto de reforma es que todos los colombianos, todos, absolutamente todos, cuando nacemos, tenemos una deuda social. O sea, esta reforma tiene como objetivo que se pague parte de esa deuda social. Entonces, todos nosotros somos culpables y responsables de toda la situación de la gente que está en peores condiciones que nosotros. Eso es lo que dice la introducción y eso es lo que a lo largo del proyecto se ve. La idea que nos quieren vender es que todos realmente somos deudores de otra parte de la población que está en peores condiciones que nosotros. Y por esa razón, nosotros tenemos que pagar. Y lo que están haciendo es cobrándonos. Lo que quieren hacer es cobrar. Y entonces, dice, bueno, después de tantas cosas, de tantas discusiones y de tantas cuantificaciones en expectativas fallidas de las metas de recaudo, al fin de cuentas de 50.000 billones, se redujo a 25 billones. Con esta distribución, dice, las personas naturales el recaudo adicional de las personas naturales van a ser 8.121. Por renta, 5.458 billones, por impuesto de patrimonio, 2.663. De las personas jurídicas, 5.110, de los recursos del uso del subsuelo, 7.022, impuestos saludables y ambientales, 2.549 y otras medidas para 2.198 millones, total para 25.000 millones. Entonces, este ya es una meta, aquí está la fuente de dónde salió eso, pero realmente yo lo tomé de la exposición de motivos. Ese cuadro está ahí, en el capítulo 4. Sigue. Lo que es la introducción y parte del capítulo primero es para llorar. Realmente empiezan a hacer unas gráficas, sacan el índice de Gini de distribución, de mala distribución del ingreso, de cómo se aparta Colombia del índice de Gini, sacan situaciones que a nosotros sí nos hacen reflexionar. Y aquí yo traté de sumarizarlas en esta diapositiva sobre lo que es el efecto de la pobreza monetaria, la pobreza extrema y la pobreza multidimensional. La verdad, me quedé aterrado cuando me di cuenta que la pobreza monetaria es una persona que subsiste con menos de 161.099 pesos al mes. Ya eso nos toca un poquitico la fibra. ¿Sí? La estadística que no se puede omitir, en el 2021, la pobreza monetaria fue del 39.3%, alrededor de 17.9 millones de personas de este país en esa situación. La pobreza monetaria extrema, el costo per cápita para adquirir una canasta básica. Se considera que está en esta situación un hogar de 4 personas con ingresos de 1,4 millones. En el 2021 fue de 12.2%, o sea, 6 millones de personas. La pobreza multidimensional, que esa combina cosas para la situación de vivienda, la situación de educación, la situación de salud, de niñez. En el área rural fue mucho más grande que en el área urbana. Y entonces cuando nosotros vemos que esto está así, dice, oiga, hay que sacar plata de algún lado para ayudar a solucionar el problema de esta gente. De pronto no hay que sacarle a los mismos, pero hay que sacar plata. Sigamos. Esta es la belleza que ellos dicen, ¿no? Esta era lo que yo tenía en la primera, pero de pronto la pasamos a nosotros. El Estado colombiano tiene una deuda social histórica.
Los niveles de pobreza y desigualdad han sido altos y persistentes. El hambre se ha convertido en un aspecto que resulta en medio de la tragedia social que hay millones de colombianos. No hay justicia social cuando esto ocurre y menos cuando simultáneamente existen privilegios, gabelas tributarias injustificadas. Aquí yo paro porque es que, a ver, el estilo de este nuevo mandato es de aseverar cosas sin fuente. Sí, aquí se habla de que hay asimetrías, de que hay gabelas injustificadas, de que no hay progresividad, y eso no se sustenta. Eso no se sustenta. Cada capítulo del proyecto de reforma tributaria en su exposición de motivos, al final del capítulo tiene la bibliografía, como se acostumbra cuando uno escribe algo, las fuentes que tomaron. Pues en el capítulo 3 yo me encontré, concretamente en lo de oro, petróleo y carbón, que las fuentes citadas, ninguna está en el capítulo. Pero eso es un paréntesis, ¿no? O sea, eso es un paréntesis. Pero ninguna está. Entonces, a ver, vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Devolvámonos. Hay algo que yo pensé que no lo iba a decir, pero lo voy a decir. O sea, yo me confieso católico practicante. Y es más, de comunión cada 8 días. Pero a los católicos nos contaron una historia, y es que todos nacemos con pecado original, por el pecado de nuestros primeros padres. La única que no nació con pecado original es la Virgen María, y por eso la Inmaculada Concepción se celebra el 8 de diciembre, porque significa la Inmaculada Concepción que nació sin pecado original. Entonces todos nosotros traemos ese lastre, esa deuda, la traemos. Y en la religión católica se nos quita con el bautismo. Aquí, que nos quieren imputar y aseverar que somos deudores de un montonón de cosas, a los que estamos en esta mesa y a todo el país, se nos quiere imputar que tenemos que pagar y resarcir a toda esa gente que durante toda la vida, quién sabe qué hizo también para estar en la situación en que se encuentra. Recordemos el cuento, recordemos la primera frase de que Dios le da a cada pájaro su lombriz, pero no se la pone en el pico. Eso empieza a cobrar sentido. Bueno, ahora sí. Entonces, estas son las dimensiones de la reforma tributaria. Todo esto es escudriñando del capítulo 0, de la introducción. Ahí están entre líneas escritas estas cosas. Pero yo las fui mirando y revisando, las identifiqué para poder hacer una presentación de esta naturaleza que sea comprensible para todos y nos sensibilice con los temas, ¿no? Primero, disminuir las exenciones inequitativas de que gozan las personas naturales de más altos ingresos de algunas empresas, así como cerrar caminos para la evasión y la elusión tributaria. Consecución suficiente de recursos para financiar el fortalecimiento del sistema de protección social. Lo anterior se alcanza a través de ajustes al sistema tributario que permiten avanzar en materia de progresividad, equidad, justicia, simplicidad y eficiencia. No vas a pasar. Me demoré. Bueno, aquí hay cosas, y seguimos. Ustedes recuerdan que hubo un personaje que se hizo famoso por correr la línea ética, ¿no? Que era inspirador también del proceso electoral de quienes ganaron en los pasados comicios. Pues aquí pasa cada ratico eso, se corre la línea ética. Vamos a decir exenciones inequitativas de las que gozan, exenciones inequitativas. Siempre que ha habido una exención, una deducción o algo tiene una justificación y tiene un debate en el Congreso y se queda en una ley, se discute, se aprueba. Entonces, ¿de dónde sacamos ahora que todo es inequitativo y que todo está mal? Claro, aceptando que hay que hacer algo por arbitrar recursos mayores. Ahora sí. Toda esta es la reforma. Aspectos centrales. Reducción del régimen de exenciones para personas naturales y que benefician fundamentalmente a los contribuyentes de más altos ingresos. Tratamiento más equitativo entre distintos tipos de rentas líquidas en aras de lograr una mayor simplicidad del sistema. Establecimiento de un impuesto de patrimonio de la población más privilegiada. Eliminación de exenciones y descuentos
que generan asimetrías injustificadas en sectores productivos. Volvemos con las afirmaciones. Mitigar las externalidades negativas de salud y medio ambiente. En esta materia se resalta la modificación al impuesto al carbono y el establecimiento de impuestos al plástico de un solo uso, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Medidas para combatir la evasión y la elusión de impuestos. Es de eso es lo que vamos a ver en general. Entonces, apenas entramos al capítulo 1. El papel de la política tributaria para mejorar la dignidad humana. Entonces dicen ellos que se requiere un sistema tributario progresivo. Entre otras cosas, escuchando a un colega anoche, repasando temas de los que han conversado sobre esto, el sistema tributario siempre ha sido progresivo. El sistema tributario siempre le ha cobrado más impuestos a los que ganan más y mucho menos impuestos a los que ganan menos. Yo puedo decir, soy testigo de eso desde la ley 81 del año 60, con la que fue que yo me inicié a trabajar en esto, en la Dirección de Impuestos Nacionales, la antigua DIN. Entonces, siempre uno ha observado un sistema tributario progresivo, que aquí no estamos inventando nada. Equitativo, eficiente y suficiente. A mayor tributación, fíjese esto, aquí tenemos un enfoque, el enfoque en la trastienda de todo lo que hay en esa exposición de motivos, hay el enfoque y orientación económica del actual gobierno. Ellos dicen, a mayor tributación, mayor gasto público, adecuada distribución de los ingresos y asignación adecuada de los recursos a la economía. Eso que se ve en 3 líneas tan sencillo. Quiere decir, señores, pueblo, ustedes me entregan la plata, yo, Estado, soy mejor administrador que ustedes y veré dónde la coloco. ¿Para qué? Para solucionar los problemas de todos. Eso, cuando hace muchísimos años estudiaba yo algo de economía, eso es intervencionismo de Estado, ese es estilo netamente keynesiano y modelo también cepalino, como miraremos más adelantico. Tributación para la justicia social en un contexto de pobreza, desigualdad e inseguridad alimentaria. ¿Quién está controlando el tiempo? ¿Nadie? Ok. Estadísticas de pobreza, pero ya las presentemos, sí. Eso, pues, nos refiere a las estadísticas de pobreza que ya miramos, ¿no? De pobreza monetaria extrema, etc. La política tributaria juega un rol fundamental en el combate de la pobreza y la desigualdad. Siguiente. La estabilidad fiscal como pilar de la política económica. La atención de las demandas del gasto social requieren la estabilidad de las finanzas públicas. La atención de la sostenibilidad fiscal y de la deuda pública se requiere para pagar parte de la deuda histórica. Ellos dicen, con esto vamos a pagar solo parte. Ellos hablan de que en 4 años van a recaudar un promedio de 25, pues con control de evasión, 50.000 billones por año. 50.000 billones por año. Eso es lo que espera este gobierno recaudar. Se busca también que existan recursos para atender la deuda externa, que está muy alta, en límites que no dificulten el acceso a los mercados financieros. En el 2022 el déficit fiscal cerrará con 75.6 billones de Colombia en pesos, equivalente al 6.5 del Producto Interno Bruto. Entonces, claro, estamos en una situación donde el gobierno reconoce que va a tener que, por la expansión del gasto público, va a tener que, además de estos recursos, tener abierto su posibilidad de acceder al crédito internacional. Y entonces dice, todo eso me tiene que dar para eso. Sí. Y aquí son los estudios de lo que justifican lo que a continuación vamos a mirar. Dice, los ingresos tributarios del impuesto de renta de personas naturales y impuesto de renta de personas jurídicas, un paréntesis aquí, ¿no? El IRPN y el IRPJ también son tomados de la exposición de motivos, pero en ningún lado, por allá en un rincón dicen IEPRN, impuesto de renta de personas naturales, ¿no? Como se acostumbra en cualquier escrito, a explicar lo que uno está haciendo. La sumatoria de los dos son sustancialmente bajos en comparación de otros países de Latinoamérica y miembros de la OCDE. O sea, la sumatoria del impuesto de renta a personas naturales y jurídicas.
En el 2019, en Latinoamérica, el recaudo tributario fue del 7.3 del PIB, en la OCDE del 33.8 del PIB, y en Colombia fue del 17.9 del PIB. Entonces dicen, oiga, estamos muy por debajo de los países latinoamericanos y los países de la orden en ingresos que son provenientes de la tributación. Estamos muy por debajo. Bajo recaudo de personas naturales, que es el 18% del promedio de la OCDE, que es del 51%. Si uno mira la gráfica que ellos tienen ahí, claro, el recaudo de las personas naturales es de 51%, pues incluye todos los aportes a la seguridad social. Pero pues obviamente sí es muy bajo, el de Colombia, ¿no? En personas jurídicas, vea lo contrario. En personas jurídicas, en la OCDE es el 2.5% por encima de lo que es el promedio de la OCDE, que es el 10%. O sea, la tributación de personas jurídicas en el recaudo, en relación con los países de la OCDE, el nuestro está 2.5 cuando la OCDE está en el 10, pues nosotros estamos muy por encima de eso. Sigamos. El recaudo del impuesto de renta de personas naturales es el más bajo entre una muestra de 36 países. Lo que les voy a mencionar, sí me hizo reflexionar también. De 4.000 contribuyentes en Colombia, de mayores ingresos mensuales, o sea, ingresos mensuales de 128 millones.7 mensual, 4.000 contribuyentes, la tarifa efectiva de tributación es el 16.4. O sea, eso llama la atención, El ingreso de renta de personas naturales acumula salarios, honorarios, capital no laboral, pensiones, dividendos, las causas, y las causas de esa disminución son excesivas deducciones y rentas exentas que deterioran la base gravable y tratamiento preferencial de ganancias ocasionales y dividendos que tienen menor tarifa. Sigue. Ahora, los ingresos provenientes con personas jurídicas. Si se compara el ingreso representado por el impuesto de renta de personas jurídicas como porcentaje de los ingresos tributarios totales, Colombia se encuentra por encima del promedio latinoamericano y de los demás países de la OCDE. Es decir, que las personas jurídicas están pagando lo que las personas naturales no están pagando. Continúa. Aquí encontramos una estadística donde está. Esto es una estadística de la OCDE, donde están todos los países en personas jurídicas. Si ustedes miran, Colombia es el que está más arriba en tributación, que todos los que están ahí, en sociedades, ¿no? Ingresos tributarios. Sigue. Y esta grafiquita me llamó la atención a mí, porque es cómo se descomponen los ingresos de las sociedades por sectores económicos. Y aquí hay cosas que llaman la atención. Primero, el sector de la minería contribuye con el 27%. El sector servicios, donde estamos nosotros, no veo, agricultura, servicios públicos, construcción, servicios profesionales, actividades profesionales, contribuimos con el 25%. Y el sector financiero yo pensé que estaba por acá, y resulta que está por allá. Está como en el 10 o en el... ¿Ah? De penúltimo, con el 20. Entonces, esa es la distribución porcentual del agregado, de cómo se pagan los impuestos aquí en personas jurídicas. Ok, sigamos. Entonces, como de unas no sé cuántas páginas, unas 30, extracté esto. ¿Cuáles son las soluciones que se proponen? ¿Qué propone el gobierno que se haga para arreglar esto? Dicen, mejorar la equidad vertical y horizontal del sistema. Entonces, como ya se sabe que las personas naturales son las que menos contribuyen al recaudo total de impuestos, entonces dijo, pues sencillo, tenemos que gravar más a las personas naturales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Según ellos, para darle progresividad y equidad al sistema. Entonces,
un concepto es que la equidad horizontal quiere decir, ya me dijeron que tengo 20 minutos, bueno, un concepto es que la equidad horizontal es que la renta se grava de la misma manera independientemente de la fuente. Me da lo mismo grabármela por salarios, me da lo mismo por intereses. Si yo tengo 100 pesos de renta, la tarifa son 20, una cosa así, o 10 o lo que sea. Es para explicar el concepto de equidad horizontal. La equidad vertical sí es de progresividad, a mayor ingreso, mayor tarifa, ok. Entonces, estas personas que en esta comisión que redactó esta reforma tributaria, hay gente que sabe esto, y que sabe bastante, y que hicieron algo sencillo, dijeron, pues hagámosla fácil. En personas naturales, ¿qué podemos hacer? Primero, bajemos topes, topes de deducciones, bajemos topes de exenciones, miremos hasta dónde podemos bajar. De eso les irán a contar Camilo, y María Paula y todos, hasta dónde podemos bajar. Segundo, como ahora, como lo que se estila en este momento para las personas naturales es determinar el impuesto con base en una renta cedular, pues mantengamos las cédulas. Cada cédula determina su renta líquida por aparte, pero al final la sumamos, la renta líquida. ¿Y qué hacemos? Volvemos a mover la línea y entonces ese total le aplicamos la tarifa progresiva del impuesto a la renta hasta el 39 punto y algo por ciento. Y entonces sumamos ahí pensiones, dividendos, todo aquello que estaba por fuera, ganancia ocasional, y lo fundimos en una sola cédula. Sencillo. Fueron tres grandes pasos. Y entonces es lo que vemos. Sigue. Ahora, ¿cómo se incrementaba el recaudo de personas jurídicas? Ahora, como para personas jurídicas, se sabe que no se puede, o sea, de lo que acabamos de ver, se concluye que la tarifa nominal no se podía mover, porque están altas. Pero entonces la tasa efectiva sí había que subirla para aumentar el recaudo. Y entonces, ¿qué se hace? Eliminar beneficios y tratamientos preferenciales, así, de los que yo me acordé, zonas francas, sobretasa al sector financiero, deducibilidad regalía. En sobretasa al sector financiero, claro, no es que se esté eliminando, ¿sí? Se mantiene. Impuestos a las exportaciones de petróleo, carbón y oro, beneficios a zonas de frontera, importaciones que no causan IVA, impuestos saludables y régimen simple. Y dijeron, saquemos algunas medidas para controlar evasión que también se predica a las personas jurídicas. El concepto de presencia económica significativa, sea efectiva administración y los ingresos en especie. Listo, sigue. Ok, entonces aquí les digo que los puntos en detalle de lo que tiene la reforma los van a tratar ellos, y yo solamente me voy al capítulo 5. Y si uno lee ese capítulo 5, puede sacar esta conclusión. Se centra en la transferencia de recursos a los hogares para incrementar el consumo e incrementar la inversión pública. Ellos dicen que van a incrementar el consumo en los hogares y digamos, en las personas menos favorecidas. Que ese incremento de la demanda, pues hace que se desarrolle la economía y que los excedentes, pues el gobierno va a decir dónde los invierte. El gobierno en la iniciativa privada no va a decir, el gobierno piensa que es mejor administrador y mejor gerente que los empresarios privados. Y entonces yo necesito meter esto no sé en dónde. No quiero dar ejemplos hartos, pero ahí va a ir la plata de todos. Entonces, yo en una conferencia que tuve la oportunidad de escuchar del Centro Democrático, se decía, uno de los senadores y de los ponentes decían, oiga, no necesitamos reforma tributaria, necesitamos control de evasión y necesitamos destinación adecuada de recursos. Se sustentaban en conceptos de voces directores de impuestos recientes, el doctor Andrés Romero, donde decía que con el ritmo que se tiene de control de evasión, el recaudo se va a incrementar a 5 puntos del PIB. Entonces, también de las conferencias que he tenido la oportunidad de escuchar, yo también comparto esto, reforma tributaria no se necesita y menos en estas condiciones.
pero como me quedan 15 minutos y me toca hablar de las regalías y del impuesto al oro y al petróleo, entonces esta es la primera parte de mi presentación. Ahora seguimos. No deducibilidad de regalías. Yo quisiera que nos devolviéramos un poquitico a la gráfica donde está la determinación por sectores, la anterior. Ah, no, ahí. Miren con cuánto contribuye minería. 27. O sea, casi que todo lo de nosotros es minería. Y ahora, el 7 de agosto nos dijeron que había que acabar con la política extractivista y que vamos a hacer todo lo posible para sustituir todo lo que llaman política extractivista por producción local de varias cosas. Entonces, ese es el marco dentro del cual nos vamos a mover. Entonces, ahora sí nos vamos a la deducción de regalías. Resulta que hicieron una interpretación totalmente contraria a lo que ha sido la tradición. Ellos se amparan en el artículo 360 de la Constitución Nacional y 332, en donde dice que las regalías en el subsuelo pertenecen al Estado y que eso es una contraprestación por sacarlas. Y entonces que por esa razón eso no es deducible. Yo me puse a revisar la legislación antigua y de todo, y encontré que este tema no ha sido un tema de discusión. No ha sido un tema de discusión la deducibilidad de las regalías. Inclusive hay sentencias del Consejo de Estado y estudios muy serios que dicen, oiga, es que eso es como si el Estado me estuviera vendiendo. La regalía es el pago que yo hago para adquirir ese costo, y si yo tengo que incluir dentro de mis ingresos el valor total de la exportación de petróleo, pues obviamente tengo que traer ese costo. Y en eso estamos parados. En eso estamos parados porque no se ve que realmente haya una justificación para eliminar la deducibilidad de regalías. De pronto, no, es que no hay nada más que investigar, es que eso es claro. Ellos quieren decir, ¿sabe qué? Señores petroleros, todo lo que ustedes paguen, gasten por encontrar petróleo y venderlo, a mí me toca una regalía, pero ese costo no se lo reconozco y sobre eso me pagan impuestos. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Entonces, esto ya es tomado del proyecto de ley. Se propone la modificación, esta primera parte todavía es de la exposición de motivos. Se propone la modificación del artículo 115 del Estatuto Tributario, de tal manera que las regalías pagadas por empresas de la actividad minera y petrolera no serán deducibles. No es impuesto deducible, sino una contraprestación económica por la explotación de los recursos no renovables. Pero cuando hablamos de contraprestación es que yo tengo derecho también a algo. O sea, es evidente, y para quienes son abogados, oiga, hay un deudor, hay un acreedor, hay una satisfacción de la obligación mutua, y eso se llama prestación. Entonces, ¿dónde queda? El Estado es el dueño. Ahí está metido el cuento de hace 50 años, ¿no? ¿Sí? O sea, yo soy dueño de esto, y si usted lo va a usar, pues usted me paga. Pero me paga el impuesto sobre los ingresos brutos que usted tuvo, incluyendo ese costo. Incluyendo ese costo. Entonces, esa es la filosofía. Bueno, impuesto a las exportaciones de petróleo, carbón y oro. Yo quiero hacer un paréntesis acá. Y es preciso que se haga en este momento. Cuando ustedes recuerdan, algunas personas, bueno, sí, todos recuerdan porque todos, o sea, por las caras yo veo que sí estaban en ese momento existían. Cuando hubo una bonanza petrolera, que el precio del barril de petróleo era 13 normal y se subió a 34. Entonces, el maestro Guillermo Perry Rubio, que descanse en paz, fue director de impuestos, economista muy reputado, ministro de Hacienda, decía que a esas ganancias extraordinarias había que ponerles un impuesto de exceso de utilidades. 10 minutos, bueno, 10 minutos. Creo que voy a acabar en 10 minutos. Y en este momento, la propuesta sigue siendo válida. Cuando hay
utilidades, ojo, no ingresos, utilidades, en exceso por circunstancias externas o por lo que sea, la guerra de Ucrania, bueno, todo ese tipo de cosas, pues se justifica una sobretasa o se justifica un impuesto a ese exceso de utilidades, no un gravamen sobre el total. Entonces, ¿aquí de qué se trata? Aquí se trata, bueno, encuentran algunas justificaciones de países que lo están haciendo, porque son impuestos a las exportaciones. El hecho generador del tributo es la exportación, y eso tiene una connotación seria. ¿De qué? De petróleo crudo, carbón y oro. Y dice que se busca una redistribución de las ganancias en épocas de precios altos. Se comporta como un pago al gobierno por los derechos de exportar un bien hacia otro país. Actualmente los países que presentan impuesto a las exportaciones son mayoritariamente productores de materias primas. Los más representativos: Argentina, India, Angola y Malasia. Sí. Entonces, esa N es del texto. Se quieren desestimular estas exportaciones para que Colombia avance con mayor rapidez hacia una estructura productiva con menor contribución de la industria petrolera. ¿Qué dicen ellos? Oiga, si yo le subo estos impuestos, pues va a haber un desestímulo a la inversión en ese tipo de actividades. Pero no se preocupen, esa inversión que no se mete en esas actividades, los inversionistas extranjeros las van a meter en otras aquí. O sea, no va a tener efectos en la inversión extranjera ni en nada, porque ellos están a la casa de la tasa de interés y de la preferencia por la liquidez, que bueno, eso sí no lo voy a explicar si no se me acaba el tiempo, pero están a la casa de eso. O sea, no se afanen, que si, no sé, Texas Petroleum quiere invertir en Colombia, dice, no, si no viene ese, no, vienen otros, a otros renglones donde va a haber mayor rentabilidad y canalizamos toda la actividad económica hacia esos otros sectores. Eso es importante mencionarlo. Sigue. Bueno, entonces se propone una tarifa impositiva sobre un porcentaje del valor de esas exportaciones siempre que el precio internacional de estas materias primas supere un umbral. Ese es un cuento que yo lo estaba mirando y se inventaron una fórmula que es una fórmula sencilla, pues no la tengo aquí porque realmente no alcancé, pero la fórmula lo que dice es que el promedio del precio internacional en un mes, porque esto es mensual, el promedio del precio internacional, menos el valor del umbral dividido por el precio, por el precio promedio internacional, me da un porcentaje. Y ese porcentaje se lo aplico a la totalidad de las exportaciones. Y, porque no voy a gravar toda la exportación, sino un pedacito, un porcentaje. Y eso le aplico la tarifa del 10%. Eso requiere presentación de declaraciones, un impuesto nuevo, es un impuesto que hasta este momento consideramos que es deducible, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, una cosa bien importante es que, por los convenios con la OMC, nosotros no podemos gravar exportaciones. Nadie puede gravar exportaciones, eso es un convenio internacional. Entonces, se tiene que gravar es sobre utilidades, pero aquí el hecho generador son las exportaciones. O sea, lo más seguro es que si eso se hace, la OMC ordene ponerle salvaguardias, derechos compensatorios a Colombia, y claro, ellos lo saben, ellos no son ignorantes de eso, dicen, no, lo que pasa es que acabamos con esta cosa, y nos vamos a sembrar. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Tengo algún tiempo, algún minuto extra o no? Ok, entonces, como 5 minutos, si tengo mucho tiempo. Entonces, mire, si lo que se quiere realmente es estimular otro tipo de actividades económicas y que sean productivas, las tierras, todo ese tipo de cosas, eso Colombia ya lo vivió. En 1973 había una ley donde se preceptuaba la renta presuntiva para el agro, solo para el agro, para tierras incultas, tierras inexplotadas. Después la reforma López Miquelsen en el decreto 2053 en el año 74 incluyó la renta presuntiva como una generalidad. Pero la renta presuntiva tiene un fundamento, y es que es una tributación, es una renta, es un valor nuevo creado, es una renta
sobre algo que debió ser con base, con base en unos porcentajes, una estimación, pero es una tributación a la renta. Entonces, aquí se adolece de eso, se plantea no una tributación a la renta, sino una tributación con base en la exportación sobre el mayor valor que alcancen, cuando pase el umbral, el mayor valor que se alcanza del 10%. Bueno, yo creo que hasta ahí voy. Yo les agradezco mucho. De pronto quedaron cosas por hablar, pero ya me toca. Muchas gracias. Muy amable. Agradecemos la intervención del doctor Camilo Torres.